Bienvenidos nuevamente a esta serie de estudios bíblicos. Hoy vamos a explorar un tema esencial para nuestra fe y crecimiento espiritual: cómo discernir entre la verdad y el error. Vivimos en una época donde las ideas espirituales abundan por todas partes, en redes sociales, libros, podcasts e incluso memes. La pregunta clave es: ¿cómo saber quién realmente dice la verdad y quién solo vende humo? La primera carta de Juan, en el capítulo 4, los versículos del 1 al 6, nos ofrecen una guía práctica para navegar en este mar de información espiritual. Empecemos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el del anticristo, del que habéis oído que viene y ahora está ya en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, pues mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos proceden del mundo porque hablan de parte del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros procedemos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que no procede de Dios no nos escucha. Por eso conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Perfecto. El título dice los espíritus falsos. Juan nos presenta aquí una advertencia muy actual. Nos dice claramente que no podemos tragarnos todo lo que escuchamos sin cuestionarlo. Ser cristiano no implica abandonar nuestro sentido crítico, sino todo lo contrario. Implica agudizar nuestro discernimiento. Juan usa la palabra probar, que significa evaluar críticamente la enseñanza espiritual. Es una invitación directa a filtrar todo lo que escuchamos o leemos. Juan nos dice a quién no debemos creer. Juan amonesta a sus lectores de amigo a amigo más que de un padre a hijo. Es una preocupación y un afecto que hay, ¿no? Que se puede entender por esta palabra de amados. Además, cuando dice no creáis a todo espíritu, justamente implica que los lectores estaban posiblemente en el proceso de creer a estos espíritus. Entonces Juan trata, o el motivo de esta carta es justamente de que dejen de hacerlo. Había un problema que justamente había en esos tiempos, y creo que no, luego en esos primeros siglos, y era que justamente estas primeras iglesias emergentes aceptaban muchas veces sin ningún tipo de criterio cualquier enseñanza que pretendía ser inspirada. Y de eso vamos a ir hablando un poco más. Justamente acá vemos una palabra muy clave, dice todo, ¿no? No dice algunas enseñanzas, no dice a veces. Sin embargo, Juan nos habla de que no debemos creer a todo espíritu, sino debemos probar los espíritus. Entonces significa que debemos debemos tener una responsabilidad de discernir. Es un mandato de evitar la credulidad genuina. A veces se piensa que porque somos cristianos no las creemos todo, ¿no? Juan justamente no ve a los cristianos de esa forma, ¿no? No podemos ser unas personas muy crédulas. Lo opuesto, ¿no? Debemos tener una mentalidad de vigilancia, de análisis, pero por supuesto no lo opuesto, ¿no? Lo opuesto sería de ser paranoicos, ¿no? Y de tener miedo y simplemente no querer probar o no querer escuchar cosas, qué sé yo, pueden ser diferentes iglesias cristianas, diferentes pastores, diferentes libros cristianos, comentarios, simplemente porque, qué sé yo, no son de la misma denominación. Y por el miedo y la paranoia, entonces puede evitar más bien que nos cerremos más. Tampoco es el plan de Juan de que nos cerremos, sino justamente es el de discernir.
Nos habla de probar los espíritus y discernir. Ahora vamos a hablar a qué se refiere con esta palabra de discernir. Ya hemos hablado mucho que significa distinguir, diferenciar, separar en lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios, lo que agrada a Dios y lo que no, lo que es la voluntad de Dios y la que no es. Ahora, cuando se habla acerca de estos espíritus, no se refiere de que vamos a ver literalmente espíritus demoníacos y al Espíritu Santo como tal. Cuando se refiere a probar los espíritus, se refiere a evaluar a estos, vemos la segunda parte, si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo, dice, ¿no? Entonces, el contexto de este espíritus son los falsos profetas. Entonces, Juan nos trata de decir que debemos tener discernimiento para probar los espíritus que están detrás de estos falsos profetas. ¿Y de qué manera se hace eso? Nos va a decir el versículo siguiente. Al igual que el Espíritu Santo puede actuar a través de muchas personas, también lo hace el espíritu del anticristo, el cual considera es un espíritu real. Reconoce que Pablo tenía en mente espíritus demoníacos en 1 Timoteo 4:1, que dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe y harán caso a espíritus engañadores y a doctrinas demoníacas. Entonces, nuevamente, ¿no? Nosotros como cristianos no nos dice de que tenemos la responsabilidad de distinguir espíritus demoníacos, sino se refiere justamente a estos falsos maestros, falsos profetas que son influenciados, impulsados por estos espíritus, ¿ya? Entonces, va en ese sentido. El cómo vamos a poder analizar y probar a estos falsos profetas nos lo va a decir el versículo siguiente. Entonces, sin embargo, uno puede reconocer entonces de dónde provienen estos profetas, si de Dios o no, es a través de sus enseñanzas, ¿no? No se trata de buscar demonios o ángeles en la congregación. Tampoco está diciendo que los falsos maestros estén endemoniados. Lo que sí es probable es que estén influenciados por un espíritu del anticristo, etc., ¿no? O como siervos de Satanás, ¿no? Pero tener eso en mente, ¿no? Antes de ir al versículo siguiente, la razón de esta preocupación es la necesidad de discernimiento para evitar los engaños que convierten la fe en presunción. La fe es tan válida como su objeto, en este caso la verdad en la que se basa. La verdadera fe examina su objeto antes de confiar en él. De lo contrario, solo es un autoengaño. Tener eso muy claro, ¿no? La fe no es simplemente creer a ciegas. Tiene que ver mucho en qué verdades se está basando, ¿no? Y cuál es el objeto, ¿no? Entonces, por ello es necesario examinar la enseñanza, ¿no? Y en qué está basada, en qué se argumenta, en cuál es la base, ¿no?, de esa enseñanza que estamos escuchando. Entonces, justamente tiene que ver con todo esto, ¿no? Y bueno, hay muchos pasajes que hablan acerca de los falsos profetas que ustedes pueden ver, ¿no? Que Jesús mencionó en Mateo 24:11, Marcos 13:24. Entonces son cosas que que Jesús ya había anunciado y que Juan está justamente hablando de algo que Jesús ya había mencionado, ¿no?, de una forma más puntual, podríamos decir. Algo más acerca de estos falsos profetas es que lo que mencionaba al comienzo, ¿no? Estas personas decían que estaban profetizando. Y cuando hablamos de profetizar o de los profetas, no nos referimos a personas que predicen el futuro, ¿ya? Aunque a veces se incluía, no va en ese sentido. Recordemos que profetas significan alguien que habla de parte de Dios. Entonces, estos falsos profetas justamente decían que hablaban de parte del Espíritu Santo.
decían de que estaban siendo inspirados, impulsados por el Espíritu Santo para hablar. Y es por eso que justamente había esa confusión, ¿no? Porque cualquier persona podría decir, el Espíritu Santo me dijo esto, que les dijera, o Dios me dijo que les diga esto, ¿no? Entonces, profetizaban estas personas. Entonces, eh, dice que había también dificultades para controlar a estos neumáticos, ¿no? Con la P al comienzo, ¿no? Justamente se refiere, ¿no? Lo que vimos en 1 Corintios 12:13. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, como tampoco nadie puede llamar a Jesús Señor, si no es por el Espíritu Santo. Entonces, esto es algo que justamente está mencionando Pablo en la iglesia de Corinto. Y esto es algo que también estaba pasando en las iglesias destinatarias de Juan, ¿ya? Entonces, estas personas afirmaban que sus palabras estaban siendo inspiradas por el Espíritu de Dios. Algo uno podría decir, ¿no? Uy, estas iglesias eran muy crédulas, ¿no? Muy ignorantes. Uno podría pensar de esa forma, pero tenemos que verlo desde la perspectiva, desde el contexto, de que estas personas no tenían una Biblia en su mano, ¿no? La forma en cómo ellos sabían más de Jesús no era a través de tener ellos los evangelios escritos, era justamente a través de la transmisión, ¿no? Oral, a través de justamente de los apóstoles y las personas que eran discípulos de los apóstoles, ¿no? Personas que también habrán visto, seguido a Jesús, ¿no? Las iglesias, por lo tanto, en ese tiempo dependían de los emisarios de sus líderes, los cuales transmitían información de otras comunidades y enseñaban. Por ejemplo, Pablo envía a Timoteo y Silas, ¿no? Con esa función. Y Juan envía a los ancianos como sus portavoces. Eso se ve en la tercera carta de Juan. Este fenómeno explica que las iglesias podrían ser presas, o sea, vulnerables, de falsos maestros, ¿no? Sin escrúpulos, y las iglesias de Juan no eran la excepción. Las epístolas de Pablo a Colosas, Galacia y Tesalónica son ejemplos de falsos maestros infiltrados en la iglesia. Entonces, justamente ya vemos y entendemos por qué era un problema real, ¿no? Y no era debido a la ignorancia o cosas por el estilo, sino era que debido a que esa era su fuente, una de sus fuentes principales para transmitir información, era a través de otras personas, otros líderes, ¿no? Y ahí es donde se mezclaban algunos que no provenían, pues, ¿no? De los apóstoles, ¿no? El fundamento que Cristo puso. Los verdaderos profetas reciben la revelación directa de Dios y la comunican con precisión. Y bueno, tenemos textos en el Antiguo Testamento, perdón, el primer pacto, como Deuteronomio 13, 1 al 5, 18, 20 al 22, que todavía se aplican hoy en día. Los falsos profetas dicen recibir revelación, sin embargo las predicciones no se cumplen. Eso lo vemos en el día de hoy, ¿no? Muchas personas dicen esto va a pasar, que con el presidente de Estados Unidos, con el presidente de Bolivia, que él va a ganar, que no, y al final terminan pues cuando viene el tiempo que dijeron que iba a pasar, no sucede como dijeron, ¿no? Es solo una muestra más, ¿no? De que aún en el día de hoy hay muchos falsos profetas, ¿no? Personas que, bueno, asocian para empezar, que hablan de parte de Dios que les revela algo, ¿no? Y personas que también dicen que Dios les revela el futuro. Y no es que Dios no pueda revelar el futuro a las personas, pero es el hecho de que las personas usan ese tipo de autoridad para, bueno, para exaltarse, llamar la atención, buscar reconocimiento, tantas cosas, ¿no? Y no va por ahí, ¿no? Los profetas eran siervos de Dios. Antes de ir, hay una frase que Stott nos dice: así pues, detrás de cada profeta hay un espíritu, y detrás de cada espíritu, oh Dios, y detrás de cada espíritu, o Dios o el diablo. Antes de confiar en cualquier espíritu, debemos probarlo. Lo que importa es su origen. Muy bien. Vamos al versículo 2. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esta es justamente una de las enseñanzas más claras acerca de cómo distinguir a estas personas que hablan de parte de Dios. Justamente tienen que ver con
lo que dicen acerca de la persona y obra de Jesucristo. Lo hemos mencionado antes y lo volvemos a recalcar. Es una de las doctrinas fundamentales en la que está basada nuestras creencias. ¿Ya? ¿Qué pasa? Bueno, pasaba que justamente en el contexto de las iglesias de Juan, justamente habían muchas personas que deseaban separar el título de Jesús de su nombre humano. A ver, ¿qué trato de decir con eso? Esas son las enseñanzas de los docetistas. ¿Qué decían ellos? Ellos enseñaban que Jesús, el hombre, y Cristo, el Espíritu, eran dos seres separados. Mientras que Jesús tenía un cuerpo físico, Cristo era puro espíritu. Decían que eran dos personas diferentes, dos seres distintos, separados. Eso es el docetismo. Pero como nosotros bien sabemos y lo vimos en el capítulo 1, Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. Jesús, el Mesías prometido, justamente es Dios, es eterno. Y a la vez Él se vació de Dios, como vemos en otras cartas paulinas, y se puso en condición humana, siendo 100% hombre. ¿Ya? Entonces, Juan nos está diciendo que cualquier persona que diga hablar de parte de Dios, una de las evidencias es que justamente va a confesar que Jesús, nótese aquí la palabra Jesucristo, ha venido en carne y es de Dios. Entonces vemos aquí cómo se resume, ¿no?, lo que acabamos de decir. Porque Jesucristo habla acerca de que Jesús es Cristo, que Jesús es el Mesías, ¿no? Entonces, nos habla que justamente tanto su ministerio está unido con la parte humana, que Él es a la vez humano. 100% humano, 100% Dios, y que proviene de Dios. Entonces, la palabra Jesucristo en sí nos está diciendo que Jesús es el Mesías prometido. No se trata aquí de hablar acerca de la existencia de Jesús, ¿ya? Juan no está hablando acerca de que Jesús existió. Juan nos está hablando acerca de que Jesús es el Mesías prometido, el Cristo. Y este mismo Jesús vino en carne. ¿Está bien? Y no son dos personas diferentes, ¿ya? Esa es una de las evidencias principales. Algo más que podemos mencionar respecto de esto. Esta doctrina acerca de Jesús no es negociable. Tampoco es relativo, no es flexible, es absoluto. Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. Cualquier mensaje que distorsione esta realidad fundamental debe ser rechazada. Vamos al siguiente versículo. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es del anticristo, del que habéis oído que viene y ahora está en el mundo. Entonces, Juan establece un criterio crucial para evaluar las enseñanzas espirituales, la identidad de Jesús. En tiempos de Juan, algunos negaban la encarnación, como hemos dicho, diciendo que Jesús solo parecía humano. Hoy tenemos versiones modernas de esta herejía, desde aquellos que ven a Jesús como un simple maestro moral, hasta quienes niegan aspectos clave de su divinidad o humanidad. Entonces, se negaba la encarnación mientras se afirmaba la deidad. Nuevamente, la doctrina acerca de la persona de Jesús no es negociable, no se puede hacerlo flexible. Esa doctrina es, lo que ya está en su palabra. Por si acaso, esta no es la única prueba para distinguir los espíritus. Esta es solo una prueba. Por ejemplo, los mormones pueden decir que Jesús vino en carne, al igual que los testigos de Jehová, pero esto no los hace de la sana doctrina, no los hace ortodoxos. No pasan otras pruebas, principalmente las que tienen que ver con la cuestión de la deidad y la eternidad de Jesús, porque para ellos Jesús era un gran hombre, un gran maestro, era el Mesías, lo que tú quieras, ¿no?
pero él no era Dios. Y por supuesto, para ellos Jesús no era eterno, fue un ser creado, lo cual no es nada que ver lo que nos dicen las escrituras. Es algo muy torcido, así que mm, atento con esa doctrina. Entonces, cuando habla justamente del espíritu, recordemos que es el espíritu del anticristo, ¿no? Y el espíritu del anticristo no es una persona solamente, se refiere también a justamente todo aquel movimiento que va a distorsionar justamente las enseñanzas acerca de la obra y persona de Cristo, ¿no? Acerca del Evangelio. ¿Ya? Entonces, perfecto. Hay que preguntarnos esto, ¿no? La enseñanza espiritual que sigues exaltamente a Jesús. Vuelvo a repetir, perdón. La enseñanza espiritual que sigues actualmente en la iglesia que estás o las enseñanzas que tú escuchas, ¿exaltan plenamente a Jesús como Dios hecho hombre y Salvador? ¿O estás recibiendo una versión reducida, comprimida, o casi ni se habla de Jesús? Recordemos que justamente si algo nos habla la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis es acerca del Evangelio. Y justamente el centro del Evangelio es lo que hizo Jesús en la cruz, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. Podemos estar escuchando doctrinas que están mal. Ya, perfecto. Vamos al versículo siguiente, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, pues mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La razón por la que los creyentes han vencido a los falsos espíritus es porque el Espíritu de Dios es mayor. El discernimiento de quién es de Dios y de quién no lo es no depende de ninguna experiencia mística. Descansa en una declaración cognitiva sobre Jesús. Entonces, Juan nos lo está diciendo de una forma clara. No está diciendo para que tú puedas distinguir el Espíritu de Dios y el Espíritu que no proviene de Dios, necesitas un entrenamiento especial, una experiencia especial, un don especial. No está diciendo eso. De hecho, lo está haciendo bien claro, ¿no? Es de esta forma lo que dice acerca de Jesús. Es muy claro. Ya. Ojo con ese detalle. Por supuesto, Juan no ve a sus lectores como en peligro de ser víctima de falsas enseñanzas o de ser influenciado por falsos maestros, porque estas personas ya lo han rechazado. Más bien el autor está tratando de ser proléptico, es decir, anticipar posiblemente por los maestros en el futuro, porque sabemos que los falsos maestros cada vez con el paso del tiempo usan nuevas astucias, ¿no? Nuevas maneras, nunca va a ser de la misma forma, ¿no? Antes era, por ejemplo, ¿no? El evangelio de la prosperidad, ¿no? Pero eso fue hace bastante tiempo, ahora las iglesias ya no enseñan mucho eso, ya tienen otro tipo de movimientos, ¿no? Por ejemplo, el de declarar, atar, hasta eso ya está siendo más viejo, ¿no? Y así van habiendo nuevos movimientos que tergiversan el evangelio, ¿no? Y si no tenemos claro las cosas, no las vamos a creer, ¿no? Y bueno, justamente nos dice que justamente los habéis vencido, porque en este caso el destinatario de la carta justamente había rechazado esas enseñanzas falsas, pero sin embargo van a haber nuevos, ¿no? Pero no tenemos que estar preocupados, porque dice, mayor es el que está en nosotros. ¿Y quién está en nosotros? Está justamente el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos permite distinguir, discernir, ¿no? Vamos al siguiente versículo 5. Ellos proceden del mundo, pero por eso hablan de parte del mundo y el mundo los escucha. ¿Quiénes son ellos? Ellos son justamente aquellas personas que son los falsos maestros. Está hablando de los falsos maestros. Entonces dice que ellos proceden del mundo. ¿A cuál mundo se refiere? ¿Del planeta Tierra? No,
se refiere justamente a aquellas personas que están justamente em, bajo la influencia de Satanás, ¿no? Recordemos que mundo es todo el sistema, ¿no? Todo el sistema que está bajo la influencia de Satanás y que se opone a Cristo. Es así como lo podemos resumir, ¿no? Aquel sistema mundial caracterizado por la oposición a Dios. Es decir, no eran creyentes, ¿no? Entonces, estos falsos maestros provienen justamente de ese sistema que está en contra de Cristo. Dice, por eso hablan de parte del mundo. Hablan justamente algo que el mundo quiere escuchar. Y el mundo los escucha, dice, ¿no? El resultado de hablar el lenguaje y los valores del mundo es un falso maestro. Perdón, el resultado de hablar el lenguaje y los valores del mundo es que un falso maestro se gane el oído del mundo. ¿Qué está diciéndonos con esto? Justamente que estos falsos maestros saben lo que la gente quiere escuchar. Por ejemplo, la gente quiere escuchar, quieren ser motivados, quieren ser puestos en alto, quieren que nos pongamos en el papel de víctimas. ¿Se entiende? Entonces se exalta más al ser humano. Es más que todo el centro de toda su enseñanza es el ser humano, no es Dios. Más se trata acerca de lo que Dios puede hacer por ti que lo que Dios es y cómo nosotros debemos responder a lo que Dios es y a lo que Dios nos ha llamado, ¿no? Y lo que es y nuestra identidad en Dios. Entonces eso es muy distinto. Estos falsos maestros entonces se dedican justamente, como ellos ya saben lo que la gente sin Cristo busca, entonces va justamente a hablar de esa forma, ¿no? De una manera que vaya conforme a la corriente de esas personas. Algo que ellos quieran escuchar. Van a ser personas que ni quieran hablar del pecado, ¿no? Porque sabe que justamente su público es pecador y si habla del pecado, esta gente se va a ir de la iglesia. Se va a molestar, se va a sentir presionado, se va a sentir culpable, se va a sentir mal, se va a sentir triste, molesto, enojado. Entonces, y se van a ir muy posiblemente la mayoría, ¿no? Entonces, esta gente busca justamente que la gente los escuche y con escuchar se refiere a prestar atención, a responder de forma positiva algo a ese alguien y lo que dice, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que prestar bastante atención, que no todo lo que suene bonito para nuestros oídos necesariamente es bueno. Tenemos que por eso discernir, diferenciar si lo que estamos escuchando, la Biblia lo dice de esa forma, o es que estamos simplemente siendo engañados y nos están solamente endulzando el oído, ¿no? Por eso debemos evaluar, no porque esa persona, ese predicador, esa iglesia tenga un templo genial, un templo con aire acondicionado, con muchas personas, o porque sea muy popular, tenga carisma o esté en tendencia. No podemos evaluar la calidad o la fidelidad de un mensaje conforme métricas humanas. Tiene que ser por el contenido del mismo y qué tan fiel es ese contenido con lo que dice la palabra de Dios. Pero por supuesto que si no conocemos la palabra de Dios, vamos a ser guiados por cualquier doctrina, ¿no? Por muy falsa que sepa y no vamos a saber que estamos siendo engañados. El Espíritu Santo nos va a incomodar, ¿no? Pero si no somos sensibles a ello, no estamos leyendo nuestra Biblia, nosotros vamos a resistir su obra, ¿no? Y vamos a ser engañados fácilmente, porque vamos a ser como hojitas de árbol, ¿no? Como dice otro pasaje, ¿no? Así que como una hoja que se separa del árbol, simplemente va por donde el viento lo lleva, así vamos a ser. Y Juan justamente trata de, de que no sigamos esa corriente, ¿no? Al contrario, que seamos muy analíticos, muy críticos de lo que... No dice criticones, ¿no? Dice críticos, es decir, saber evaluar. No dice que nos pongamos a criticar a todas las personas y juzgarlas. Eso es diferente, ¿ya? Eso es otro tema.
Entonces vamos con el siguiente versículo, el versículo 6. Nosotros procedemos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que no procede de Dios no nos escucha. Por eso conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Nosotros procedemos de Dios. Puede referirse tanto a los apóstoles como tal, como también a toda la comunidad creyente, cristianos, ¿no? Aquellos que tienen su confianza en Cristo, ¿no? ¿Qué más nos dice? El que conoce a Dios nos escucha. Y recordemos lo que significa conocer a Dios, ¿no? Conocer a Dios, ¿qué significaba? ¿Se acuerdan? Es una palabra clave, ¿no? ¿Quiénes son las personas que conocen a Dios? Son las personas que han experimentado y tienen comunión con Dios. Eso lo hemos visto en el capítulo 1 y capítulo 2, ¿se acuerdan? Es un conocimiento por experiencia y por relación, como dice acá, ¿no? Es un conocimiento experiencial, perdón, es un conocimiento experiencial y relacional, ¿ya? Ojo con eso. Entonces no es simplemente un conocimiento teórico, no es. El conocimiento teórico nos lleva a experimentarlo y a relacionarnos con Dios, ¿ya? No puede estar separado la teoría de la experiencia y de la relación, ¿no? La comunión que uno tiene. No puede haber. ¿Qué nos dice entonces Juan? El que conoce, el que tiene una experiencia con Dios, una relación personal con Dios. Y sabemos que donde hay una relación personal, íntima con Dios, hay una obediencia sincera. No es solamente una persona que pasa largas horas en oración o lee mucho su Biblia. Ojo con ese detalle. Sino que son personas, para tener comunión con Dios debemos andar como Dios anda. Es decir, personas que están viviendo en obediencia a Dios y buscan obedecerle, buscan agradarle. Es justamente vivir un estilo de vida obediente, como dice esta parte. ¿Ya? Entonces, aquellas personas que tengan un estilo de vida en comunión con Dios y obedeciendo sus mandamientos, los escucharán las palabras de Juan. Claro que Juan no está diciendo, las personas que me escuchan son salvas. No está diciendo eso. Es más bien algo distinto a eso, sino que está diciendo que las personas que decidan escuchar y poner justamente, escuchar lo que dice Juan y ponerlo a la práctica, hacer caso, justamente es una evidencia más, es una consecuencia de que ellos han creído. No es la causa, es una consecuencia. ¿Ya? Ojo con ese detalle. ¿Y qué dicen estas personas? El que no procede de Dios no nos escucha. ¿Ya? Eso también es lo opuesto, ¿no? Alguien que justamente solo busca, realmente no ha creído en Dios, realmente no se ha arrepentido, realmente nunca ha visto su necesidad de Dios, simplemente ve a Dios como algo extra, algo moral que es bueno seguir, pero no como que vaya a ser el centro de su vida, no como que Él vaya a ser el Señor de su vida, quien manda en su vida su prioridad. Entonces, aquellas personas cuando escuchan esto, no lo van a querer escuchar, ¿no? Porque ellos no vinieron a eso, no vinieron a que alguien les diga qué hacer con sus vidas. Ellos vinieron para escuchar consejos, buena moral, ser parte de un club, yo no sé, cualquier cosa, excepto justamente conocer verdaderamente a Dios, ¿no? Entonces dan testimonio que también no proceden de parte de Dios aún, ¿no? ¿Qué más nos dicen? Eh, los falsos maestros no son creyentes. Los incrédulos siguen a los falsos maestros. Por lo tanto, los creyentes no deben hacer lo mismo, aunque pueden por implicación. ¿Ya? Es decir, nosotros podemos ser creyentes y seguir falsos maestros. ¿Es eso posible, Isaac? Claro que sí. Eso es lo que nos está diciendo. Si eso no fuera posible, entonces Juan no tendría sentido que nos diga algo Juan.
algo que nunca vamos a ser capaz de hacer, ¿verdad? Al contrario, Juan nos está advirtiendo, se está adelantando, porque no quiere que caigamos en ello. Quiere que seamos críticos, que evaluemos, que analicemos, que discernamos aquellas enseñanzas que puedan llegar hacia nosotros, ¿ya? Entonces sí podemos caer como creyentes en estas falsas enseñanzas y ser crédulos, pero Juan nos dice que no debemos, que debemos prestar atención acerca de lo que dice acerca de Jesús, ¿no? ¿Qué más nos dice al final? Por eso conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. ¿Quién es el espíritu de la verdad? Es el Espíritu Santo, por supuesto, ¿no? Y el espíritu de error vendría a ser toda falsa enseñanza, ¿no? Y quien está detrás, por supuesto, va a ser Satanás, ¿no? El discernimiento de la verdad y el error no se limita a los apóstoles, sino que puede ser practicado por todos los creyentes, ¿no? El Espíritu Santo no lo tenía solamente Juan o Pedro o Pablo. Todos tenemos al Espíritu Santo. Todos los que son creyentes tienen al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos permite discernir. Y ese discernimiento solo se consigue con la práctica. El discernimiento requiere pensar. Solo aquellos cristianos que conocen su Biblia y pueden pensar críticamente serán capaces de reconocer a los falsos maestros y sus enseñanzas. Esto no puede ocurrir sin el estudio personal de las Escrituras. Ojo con eso. Requiere práctica y requiere pensar. Y requiere conocer nuestra Biblia. Muy bien. Entonces, tenemos que pensar seriamente esto, ¿no? ¿A qué voces estamos escuchando, ¿no? ¿A qué voces estamos dando autoridad espiritual en nuestra vida? ¿Estamos siguiendo falsos maestros? ¿O incluso estamos siguiendo a personas que reflejan claramente la enseñanza que Jesús dio y los apóstoles siguieron? ¿O estamos simplemente siendo seducidos por enseñanzas populares, atractivas, pero que sin embargo tienen poco o nada del Evangelio? Juan nos reta claramente en estos versículos a desarrollar un discernimiento espiritual sólido y activo. La esencia del verdadero discernimiento gira en torno a la correcta identidad de Jesucristo y a la fidelidad al mensaje original del Evangelio. No podemos darnos el lujo de ser descuidados o ingenuos en asuntos espirituales, porque está en juego la verdad misma del Evangelio y nuestra vida eterna. Imagínate que te enteres de que realmente no eres cristiano, porque toda primera de Juan nos habla justamente, una de las cosas son las evidencias de un nuevo creyente. Y entonces, ¿qué tal si todas estas enseñanzas tú nunca las escuchaste en tu iglesia donde tú asistes? Has escuchado que hay que ser buenas personas, que Dios perdona a todos, que Dios nos da paz, o sea, cosas buenas, pero que sinceramente no atacan o no hablan acerca de lo que Dios busca en tu vida, ¿no? Dios quiere que te arrepientas, Dios quiere que ser exaltado en todas las áreas de tu vida, cosas por el estilo, ¿no? Que lo más importante no son las añadiduras o las bendiciones, sino es Cristo, ¿no? Y lo que Él hizo en la cruz es su amor, ¿no? Y hay tantas verdades, ¿no? Que justamente nos perdemos porque estamos escuchando otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, mi invitación para ti es que justamente hagas una pausa y reflexiones profundamente sobre lo que consumes espiritualmente. Evalúa todo a la luz de las Escrituras, sea videos de YouTube, sea la radio, sea podcast, sean redes sociales, lo que tú quieras. Escucharlo está bien, escúchalo, pero siempre en tu mente piensa, y si esto proviene y lo dice las Escrituras, ¿qué habla acerca de Jesús? Recuerda siempre quién está en ti, Cristo mismo, y es infinitamente más poderoso que cualquier engaño o error en el mundo. Recuerda que el Espíritu Santo está en ti y te permite discernir, pero también a la vez recuerda que el discernimiento requiere práctica, requiere pensar y requiere que conozcas tu Biblia. Y bueno, te agradezco por acompañarme hasta aquí y que podamos ambos ponerlos en práctica. Gracias.